En estos ejemplos queremos evaluar las siguientes expresiones trig: funciones trig inversas y funciones trig inversas. Recuerde, una función de disparo inversa devuelve y ángulo tan inverso sin 2,5 devuelve un ángulo θ, y luego queremos tomar el seno de ese ángulo. Entonces, esta expresión nos dice que hay un ángulo que tiene un valor de función seno de 2,5 y queremos el seno de ese ángulo. Bueno, el seno inverso nos dice el valor de la función seno. Por tanto, esto es igual a 2,5. Otra manera de pensarlo es que la función sino y la función sino inversa se deshacen unos a otros si nos quedamos con 2,5. Y aún otra manera de entender lo que está pasando aquí, otra vez, el sino inverso de 2,5 devuelve un ángulo en el intervalo cerrado de π2 a π2 con un valor de función seno de 2,5. Porque la función sineal es positiva, tendríamos un triángulo de referencia en el primer cuadrante, donde el lado opuesto sería 2 y el hipotenuso sería 5. Así que aquí está nuestro ángulo θ, y luego la función externa nos pregunta cuál es el seno de θ. Bueno, por supuesto, el seno de θ es 2,5. La segunda expresión es casi exactamente la misma. Si empezamos con la expresión innermost, invierte cosine menos 2,7. Esto nos dice que hay un ángulo θ que tiene un valor de función de cosino de menos 2,7, y la función exterior nos pide que determinemos el valor de función de cosino de este ángulo, que, otra vez, va a estar basado en menos 2,7 sobre lo que la cosina inversa nos dice. Ahora, este último ejemplo es un poco más involucrado. Entonces, debemos tener cuidado con este. A partir de la función innermost, inverse cosine 2,3 significa que hay un ángulo θ en el intervalo cerrado de 0 a π que tiene un valor de función de cosino de 2,3. Dado que el valor de la función coseno es positivo, eso significa que nuestro triángulo de referencia tendría que estar en el primer cuadrante. Así que vamos adelante y dibuja un triángulo de referencia. Y no tiene que ser a escala. Entonces, si este es nuestro ángulo, entonces el lado adyacente tendría una longitud de 2, y la hipotensión tendría una longitud de 3. Este es nuestro ángulo θ dado por cosine inverso 2,3. Y ahora la función exterior pide nosotros el valor de la función tangente de este ángulo. Sabemos tangente θ es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente. Así que para este problema, debemos determinar la longitud de este lado del triángulo. Y podemos hacerlo usando el teorema Pythagorean. Y cuadrado más 2 cuadrados deben ser iguales 3 cuadrados. Tan cuadrado más 4 debe ser igual 9. Tan cuadrado igual 5. Si cuadramos la raíz a ambos lados de la ecuación sabemos que el valor y debe ser positivo. Así tenemos y igual raíz cuadrada 5. Así que hemos modelado ángulo θ, ahora podemos determinar el tangente de ángulo θ, que va a ser la relación del lado opuesto al lado adyacente. Así que tenemos √5 cuadrados divididos por 2. Miraremos más problemas como este en el siguiente video.